Muy buenas noches, bienvenidos a Malditas Redes Sociales, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos un programa especial producto de toda la conversación que se ha generado a partir de que el presidente y el gobierno federal le han pedido cuentas claras a las redes sociales por lo que llama campañas maliciosas en su contra con el uso de bots. Y Twitter le contesta al presidente que no reciben ingresos por automatización maliciosa, incluso que pelean todos los días contra los bots. Por su parte, Facebook se queda calladito. Seguramente todavía hay algunas acusaciones en su contra que les pesan. Platicaremos con el periodista Julio Astillero justamente de qué papel funge el periodismo en medio de esta infodemia y justamente en la era de los bots. Y la directora del IMER, Aleida Calleja, nos acompaña para ver cuál es el papel de los medios públicos en medio de esta infodemia. Comenzamos. Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a Malditas Redes Sociales. Qué gusto compartir un viernes más por la noche con todos ustedes. A inicios de la semana, Facebook, Twitter se hacían trending topic porque en la mañanera el presidente López Obrador señalaba que pediría cuentas a las redes sociales por los ingresos que recibían de publicidad y bots, acusando campañas de desprestigio en su contra, justamente por el tema de coronavirus y algunos otros temas. A las pocas horas, Twitter México comunicaba a través de esta misma red social que no recibían ingresos por concepto de publicidad maliciosa, quiere decir, por el uso de bots o automatización maliciosa que pudiera impactar algún tipo de gobierno o campaña. En medio de todo esto, ¿qué papel juega el periodismo? Para platicar del tema, saludo a Julio Astillero. Julio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, Gaby, por invitarme a tu programa. Gracias a ti y a la audiencia. En la era de los bots, de las redes sociales, mi querido Julio, tú con tantos años de ejercicio periodístico que tienes, ¿cómo juega justamente el papel de los periodistas, el papel de el periodismo de investigación y mucho más? El tiempo va reivindicando la tarea del periodismo en cuanto a ecuanimidad, equilibrio y profesionalismo. No es tan fácil, tan sencillo ni tan automático que los beneficios de la participación de ciudadanos que suben información a las redes sociales tenga las características de la información recogida y procesada de manera profesional. Es un esquema que ha pasado de la condición benéfica y muy promisoria de las redes sociales, donde se daba a conocer la información que los medios convencionales de comunicación no abordaban o que distorsionaban o que abiertamente ocultaban. Se ha pasado de esa etapa en la cual las redes sociales propiciaban ese acceso a una información más libre y propiciaban un debate sano en términos políticos, ideológicos, culturales. Se ha pasado ahora un momento en el cual la verdad es que me parece que se ha envenenado muy buena parte de la comunicación en las redes sociales con expresiones tóxicas de odio, de distorsión, de falseamiento que están impidiendo que continúe la etapa promisoria y benévola de las redes sociales para convertirse hoy en una instancia demasiado fangosa, demasiado distorsionada y que con frecuencia está sirviendo a intereses políticos de unos y otros bandos políticos e ideológicos en contienda. Y que muchas veces, Julio, tristemente, ni siquiera es conversación orgánica, no son pleitos orgánicos llevados a cabo o impulsados por personas reales como tú y yo que tenemos una cuenta en las redes sociales, sino que a veces estamos a merced de estas tendencias impulsadas por bots, por robots y por personas que se dedican a manejar a estas granjas de bots con fines pues propagandísticos, publicitarios para un bando u otro. Sí, las redes sociales se han convertido en un escenario de guerra ideológica, política y de propaganda que hace que factores de poder de diferentes bandos, unos enquistados en el poder o propiciados desde el poder en turno, otros contra ese tipo de poder, pues entonces lo que sucede ahí es que hay una
reyerta constante, una distorsión y se adultera absolutamente el sentido de lo que se transfiere y lo que se dice en las redes sociales. En este sentido, Julio, como periodistas, ¿cuál es el papel que debemos de jugar justamente en contra de la desinformación? Hemos hablado en este programa muchas veces de las famosas fake news y a veces parece que los periodistas quedamos un poco relegados frente a la velocidad con la que circula la desinformación también en las redes sociales. La velocidad y además la perversión que se está generando de que hay cuentas y hay programas en redes sociales que se dedican abiertamente a magnificar, a exagerar los puntos negativos o positivos de ciertos hechos políticos para quedar bien con la audiencia. Yo he llamado que estos son los neochayoteros, es decir, aquellos que sacrifican cualquier punto de veracidad para acomodarse a los deseos del público que les sigue, propiciar los clics que les dan monetización y de esa manera ganar dinero acomodándose a lo que la audiencia quiere escuchar, pero de ninguna manera ejerciendo un periodismo verdadero. Hay que dudar de este ejercicio que es más de merolicos que de informadores. Es muy interesante ver cómo hay una guerra por ganar percepción y adeptos en las redes sociales, no en el mundo real. ¿Cómo es que se paga hoy por generar una percepción que lleva agua hacia tu molino, por decirlo de alguna manera, dejando la conversación orgánica a la opinión pública demeritada y sin importancia? ¿Qué opinas? Bueno, pues desde luego hay, como en todo proceso político y de construcción de poder político, es decir, de acceso a cargos de representación popular y del ejercicio de ese poder, hay factores económicos que apoyan esos proyectos. En este caso, hay políticos que con apoyo económico están propiciando estas granjas de bots, estas campañas, tienen mucha gente trabajando para propiciar información en un sentido o en otro, porque finalmente es la guerra por el poder político y por el ejercicio de ese poder en términos presupuestales, de concesiones y asignaciones diversas. Es ahí donde se entremezcla y el poder político en detrimento de la verdadera información. Totalmente. En ese sentido, como periodistas, ¿qué nos corresponde hacer? También estamos metidos en una inercia en la que tenemos contacto con nuestras audiencias a través de las redes sociales. Nos subimos algunas veces a ciertas tendencias que a veces están impregnadas de bandos, de ideologías, de causas. ¿Hacia dónde ir con el periodismo, Julio? Mira, yo creo que en estos momentos, como en otros de la historia del periodismo, del buen periodismo, el independiente de los poderes, el crítico, el informado, el inteligente, creo que la obligación es justamente la de resistir las presiones de quienes quieren censurar, acallar la expresión de información y de opiniones, como también la de aquellos que quieren sumarte a su causa y que fuerces y distorsiones la información para quedar bien con ellos. Hoy, como antes, la obligación profesional del periodismo es resistir a estas presiones diversas, insistir en la necesidad profesional del periodismo y buscar equilibrio y ser capaces de brindar la información de ambas partes y cuando se ejerce el periodismo de opinión, tener la capacidad de decir lo que se cree y se piensa más allá de las presiones que se dan en estas redes sociales. Debemos seguir pujando porque las redes sociales sean un espacio libre de censura. ¿Se debe regular algún quehacer dentro de las redes sociales? Allá hay varias propuestas en el Congreso. ¿Qué opinas, Julio? Creo que en términos generales el ejercicio en las redes sociales es y debe seguir siendo con una gran libertad. Libérrimo hasta el punto en el que choque con la calumnia, la difamación, hechos que realmente generen daño a terceros. Pero por lo general, pues las redes sociales creo que tienen que seguir adelante y creo que no debe existir ninguna restricción en este momento. Creo que la competencia entre las propias empresas puede ir abriendo espacios para participar en uno o en otro.
Muy bien. Y finalmente, este jueves se hizo trending topic el tema censura, Loret de Mola, Lord Montajes, donde se acusaba que frente a lo que hemos platicado en este momento y lo que ocurrió en la semana, sí había empezado a haber una censura de cuentas por parte del gobierno federal, que no sé cómo, porque esto lo maneja directamente Twitter México, pero sí a través de ciertas peticiones. En este sentido, ¿qué opinas también de que los propios periodistas quieran generar ciertas percepciones en las redes sociales? Eso es muy frecuente, la victimización, la exageración, me están censurando, me están cortando el internet, el acceso. Yo creo que en el caso específico de Loret y de Latitude, creo que no hay tal y creo que son tretas que se usan para tratar de generar esa expectativa de que se es perseguido por el poder o por ciertos poderes. Yo creo que es importante también evitar ese tipo de victimizaciones, salvo en casos específicos en los que de manera probada y comprobada se pueda mostrar que algo así sucedió. Sería terrible que hubiera censura del gobierno, pero también es terrible que haya periodistas que jueguen a aumentar su audiencia y popularidad o pretenderlo mediante falsas noticias. Finalmente, Julio, un consejo para los que están en redes sociales, que no son periodistas, que nos siguen, que leen y que son víctimas de este tsunami informativo, de esta velocidad, de estas fake news en las que estamos inmersos todos los días. A mí me parece fundamental que el propio público, los lectores, la audiencia, no alimenten esos programas y esas versiones que apuestan a la mentira abierta, que tratan de acomodar en análisis al vapor las cosas para decirle a quien los está escuchando lo que ese escucha quiere oír. Creo que debe evitarse y que es una obligación de la audiencia el seleccionar, el ir viendo y castigar con su alejamiento a aquellos programas, versiones e información que evidentemente están siendo falsificadas y usadas para otro tipo de fines. Julio, pues muchísimas gracias por esta conversación para Malditas Redes Sociales, justamente un programa que salió antes de que ya se llamara así. Por ahora la senadora Lili Tellex es morenista y ahora senadora independiente, porque no hay ni malditas ni benditas. Quienes estamos haciendo esas redes somos nosotros y la responsabilidad no es de una red social, es de los ciudadanos y de los que ahí participamos. Así es, coincido plenamente y celebro que haya este programa y te felicito, Gaby, por conducirlo. Gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Muy buenas noches. Gracias por la conversación. Con esta charla con el gran periodista Julio Astillero, hacemos una pausa, ya volvemos, tenemos más, quédense con nosotros en Malditas Redes Sociales. Al regresar estaremos platicando con la directora del IMER, con Aleida Calleja, justamente de qué papel en medio de todo esto juegan los medios públicos. Ya volvemos. La plataforma México contra COVID-19 es un proyecto que busca crear conexiones y apoyos entre la ciudadanía y donde la empatía y solidaridad son factores clave para demostrar lo mejor de nuestro país. En esta página, aquellas personas que necesiten algún apoyo o ayuda de cualquier tipo debido a la actual emergencia sanitaria y a las repercusiones económicas de la misma, pueden llenar una breve forma en la que describen su situación. Por otra parte, usuarios pueden revisar el mapa interactivo de la página y descubrir a quién podrían ayudar cerca de donde viven o se encuentran. Se puede solicitar y ofrecer desde apoyo económico o en especie, empleo, medicamentos, alimentos o lo que sea. También es posible registrarse como voluntario para distintas actividades. La Secretaría de Salud lanzó el mes pasado esta aplicación que permite contar con la información necesaria para protegerse y actuar de manera oportuna ante el coronavirus. Acceso directo al teléfono de atención epidemiológica, autodiagnóstico y consejos son solo algunas de las secciones que el usuario podrá encontrar en esta app. Ya estamos de regreso en Malditas Redes Sociales y me da mucho gusto tener vías a Aleida Calleja, quien es la directora del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER. Aleida, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias, Aleida. Nos interesaba platicar contigo cuál es justamente el papel de los medios públicos en medio de lo que Genaro Villamil ha llamado esta infodemia, esta intoxicación de las redes sociales por información falsa, por tendencias maliciosas que desde luego pues pueden llevar a afectar la percepción de muchas personas. Sí, mira, creo que el papel que estamos recuperando en este momento es que efectivamente, como tienes una cantidad de información no confiable en las redes que está corriendo de una manera impresionante, la gente lo que está haciendo ahora es remitirse a los medios más tradicionales, a la radio y la televisión. Y en ese momento, pues los medios públicos jugamos un papel central para que la información que nosotros estemos dando sea una información verificada una y otra vez, y que esa información sea de calidad, sea veraz y además sea oportuna. De hecho, lo que hemos hecho varios medios públicos, hablo específicamente de los federales, que tenemos una cierta coordinación, es que cuando hay estas noticias falsas, se las decimos al auditorio, ¿no? Porque muchas de esas noticias falsas incluso llegan a las cosas como la estafa, ¿no? Por ejemplo, estas noticias falsas de que tienes que depositar una cantidad de dinero a una cuenta para acceder a un apoyo social, ¿no? Entonces, digamos que es un momento en el que nosotros tenemos una responsabilidad muy alta para que toda la información sea realmente verificada. Y debo de decirte que incluso es tanto el ruido, digamos, ambiental de la desinformación, que incluso hemos visto como medios que son serios, que realmente han tenido una credibilidad, de pronto han caído en estas informaciones falsas, ¿no? Entonces, me parece que en este momento los medios públicos tienen esa gran oportunidad y me parece que la estamos aprovechando, sin duda, pero el tema es que si hay una especie, un ambiente como muy violento, como muy de mucha pelea en las redes, que no nos permite tener una visión más amplia muchas veces de lo que está sucediendo en medio de la pandemia. Lo has citado muy bien, Aleida. Se dice en diversos estudios internacionales, incluso porque esto no es un fenómeno único de México, el tema de la infodemia, ha sido citado el término por la Organización Mundial de la Salud, que el 80% de la información que circula en redes sociales es de dudosa procedencia. Cuando caemos en todo esto, me encanta que digas, medios públicos, tenemos, me sumo, un papel relevante en brindarle a la gente la información de primera mano. Combatir las fake news es una obligación de todos los que estamos frente a un micrófono, frente a una cámara. ¿Cómo le hacen ustedes en el IMER cuando también son partícipes de estas redes sociales en las que a veces las tendencias impactan tanto la conversación? Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque si bien en este momento los medios públicos tenemos una responsabilidad muy importante para que esta información realmente sea veraz, sea oportuna, pero esto es un asunto en el que tenemos que actuar todos y todos tenemos una cierta responsabilidad. Fíjate, vi que en las redes, después de que Genaro Villamil, el director el presidente del Sistema Público de Refugiación del Estado mexicano, pidió transparencia a las redes, pues lo que sucedió fue como una andanada de críticas diciendo ahora resulta que quieren censurar, ¿no? Y no es así. En realidad, este es un problema global que viene discutiéndose desde hace mucho rato y por eso se han creado espacios a nivel mundial donde participa sociedad civil, participan gobiernos, participan empresas y también participan los organismos internacionales de derechos humanos y libertad de expresión, que ellos son los que convocan a estos espacios de discusión, donde lo que han pedido en los últimos años es que las plataformas tecnológicas, que son intermediarios, porque en realidad el contenido lo ponemos todos y ellos solamente ponen la plataforma, por eso se les llaman los intermediarios, que transparenten más sus formas en cómo operan, sus criterios, sus requisitos, sus valores. ¿Por qué?
porque ellos en sus plataformas lo que hacen es una cosa que se llama moderación. Esto quiere decir el remover contenido que, de acuerdo a sus criterios, viola sus valores comunitarios. Y entonces hay algunos tan contradictorios como los de Facebook, por ejemplo, donde si tú pones una pintura de una mujer desnuda de Rubens, te la censuran porque te quitan el contenido porque supuestamente es pornografía, ¿no? Cuando es una obra de arte. Sin embargo, tú puedes generar un discurso de odio y no te lo quitan porque es un tema de libertad de expresión, ¿no? Entonces, eso genera un problema muy grande porque las redes ya son un espacio público. Ahí es donde se da la deliberación pública. Entonces, lo que se les ha pedido a las empresas es que sus valores de remoción de contenido tengan que estar acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión, porque si no se puede generar una cosa que se llama censura privada. Normalmente entendíamos que quien censuraba era el Estado, ¿no? O te cerraba el periódico, o te cerraba la radio, etcétera. Pero ahora estamos en manos de empresas privadas que deciden qué sí se queda, qué no se queda y cómo se queda. Y también hay un problema que se vuelve grave en situaciones como la pandemia ahora o situaciones como en las elecciones, en el que estas empresas reciben publicidad pagada, ¿no? Y la gente no ubica que es publicidad pagada. Entonces, eso genera una información engañosa y eso genera una responsabilidad también para los intermediarios. Entonces, es un tema complejo en el que tenemos que actuar juntos, gobiernos, o más bien estados, ¿no? Porque involucra también al Congreso, involucra también al Poder Judicial, junto con las empresas, junto con la sociedad civil y con los organismos internacionales de derechos humanos. De hecho, desde hace un par de años o un poco más, se generaron los principios de Santa Clara, donde se establecen toda una serie de principios que debieran de observar las empresas, las plataformas tecnológicas para transparentar mucho más la toma de decisiones que hacen, porque lo que sucede en las redes afecta los valores democráticos que tenemos y en muchos casos puede ser mortal, ¿no? Es decir, si tú sacas una información en las redes, como sucede, de que si te inyectas alcohol no te va a dar coronavirus, puede ser mortal, ¿no? Total. Ahora, no todas las redes se pueden ubicar igual. En Facebook es muy común comprar publicidad, ¿no? Y la verdad es que los criterios de Facebook para quien compra publicidad no son muy claros, ¿no? No es el caso de Twitter. Yo creo que la red más peligrosa es WhatsApp. ¿Por qué? Porque muy difícil ubicar quién es la fuente de desinformación, porque es de punto a punto, es decir, de privado a privado. No es tan público como sucede con Facebook, con Twitter o con YouTube. Y se comparte de persona a persona, que a veces son esos contactos más cercanos a los que más les crees y te están compartiendo información falsa y de poco valor. Creo que se ha abierto esta semana, Leida, y no me dejas mentir, una discusión extremadamente interesante y lo más importante, que si bien no es de ahorita y no es de este gobierno, hay que discutirla y hay que ponerla en contexto para todos. Si me lo permites, te buscamos para seguir discutiendo este tema con los distintos actores que tenemos que involucrarnos justamente para hacer de las redes sociales y de su uso lo mejor posible para todos. Me encantaría, porque ¿sabes qué? Es un tema muy amplio, pero que se discute poco en México. Yo veo otros países de América Latina y de veras hay una discusión muy robusta. En el caso de México, la discusión está muy en pañales. Por ejemplo, ahora que la gente se está quejando que va a tener que pagar más por Netflix o Spotify por el IVA a las tecnológicas. Y creen que es una medida injusta, pero la verdad que no, y tiene razones muy profundas, porque eso tiene un impacto en la riqueza del país. Entonces, cuando tú quieras, porque estos temas me apasionan. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Aleida. Buenas noches y estamos en contacto. Interesantísima, la verdad, la charla que hemos tenido contigo. Un gusto. Chao.
Muchas gracias por esta conversación, Aleida Calleja, directora del IMER. Sin duda, temas que vale la pena discutir, algo que ha llegado para quedarse, y eso hacemos aquí en Malditas Redes Sociales. Analizamos esta conversación en digital, de dónde viene, por qué, con qué fines y sobre todo por el bien de todos, informativamente hablando. Dicho todo esto, vamos a tener en exclusiva una entrevista con un empresario que se dedica justamente a manejar bots, granjas, tendencias, a vender seguidores y mucho más. Y esta charla la tendremos en mi podcast a través de Spotify en Tecnócratas con Gaby Tlaseca. Ustedes buscan en esta plataforma Tecnócratas con Gaby Tlaseca y no se pueden perder esta interesante charla. ¿Cuánto cuestan los seguidores? ¿Cuánto cuesta generar una campaña falsa con bots en redes sociales? ¿Quiénes son los clientes de estos empresarios de las redes sociales? Eso y mucho más está en el podcast de Tecnócratas con Gaby Tlaseca, así que denle clic, el link en pantalla, ahí por supuesto les compartimos absolutamente todo. Y antes de despedirnos, una triste, muy triste noticia. Decirle a nuestro querido compañero Arturo Aguilar Figueroa, quien es el jefe de información de este programa, que estamos con él en estos momentos tan duros y tan difíciles por la sensible pérdida de su mamá, la señora Ángela C. Figueroa Burguete. Arturo, estamos contigo, te abrazamos fuertemente y aunque no podemos estar presencialmente, admiramos tu fortaleza, tu trabajo, tu profesionalismo y desde luego estamos en estos momentos tan complicados contigo de parte de todo el equipo que hace posible esta emisión. Soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención. El próximo viernes 9:30 tenemos una cita.